rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. Muy, pero muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Te saluda el Pastor Funes del Ministerios El Olam en su programa Es por la Fe. Te damos la bienvenida dando gracias a Dios por el privilegio que Él nos da el día de hoy, de tener la dicha de poder compartir una vez más de la palabra de Dios. El tema que les traigo para hoy, yo lo he titulado El lenguaje de fe. Vamos a hablar de lo que es el lenguaje de la fe. Cuando usted y yo, por ejemplo, hermana y hermano, decimos por fe hago tal cosa, por fe hago tal cosa, etc. Cuando hablamos del lenguaje de la fe, nos estamos basando a lo que es llamar las cosas que no son como si fuesen, lo cual es diferente a una declaración hasta cierto punto de algo antes de recibirlo. Por eso la fe es diferente. El lenguaje de la fe es llamar las cosas, no declararlas, sino llamarlas. O sea, como quien dice, ahí están, las recibo y ya las tengo, por decirlo así, por la fe. La declaración es declaro sobre algo, mientras que la fe es creer antes de declarar. ¿Me explico? Cuando usted cree primero, usted declara. Usted no puede declarar si todavía no cree. Por lo tanto, primero hay que creerle a la palabra de Dios para luego confesarla o declararla. Por eso muchas veces hay personas que dicen, qué raro, pero yo oro y no recibo nada. Es porque primero hay que creer. Y como dice la palabra misma, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Eso no es un dicho, es como le dijera, es un versículo de la palabra de Dios que está en Romanos 4, en el verso 17. En Romanos 4, verso 17, dice la palabra de la siguiente manera. Escucha, así lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le parece? Entonces, la palabra de Dios está hablando de una declaración acá, en su palabra, de que tener la fe en Él es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Abraham. Porque Abraham llamó las cosas que no se veían todavía o que no las tenía al frente, pero Él las llamó como si ya estuviesen ahí. Por eso la palabra dice, y Él creyó en la esperanza que Dios le estaba dando. Dice la palabra en el 18, Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a la que se le había dicho, así será tu descendencia, le dijo el Señor a Abraham. Por lo tanto, eso le valió a Abraham como justicia delante del Señor, porque él
dice la palabra, aquí donde estamos leyendo en el versículo 17, que este hombre llamó las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama creer y tener fe. Cuando usted y yo le creemos a Dios, primero creerle a Dios, eso se llama fe. O sea, el creer es fe. El lenguaje de la fe es que usted pueda confesar con su boca que aunque usted no lo vea, usted lo cree que lo va a recibir. Por eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo cual es diferente, como dije al principio, a una declaración. Cuando yo declaro, primero tengo que creer para poder declarar, ¿ok? Ahora bien, la fe en sí es certeza. La fe, cuando hablamos de certeza, es una seguridad total que yo tengo confianza en Dios de que sucederá, de que Dios hará su obra, de que Dios se manifestará, que Dios obrará en lo que yo estoy creyendo y pidiendo. Obviamente, nuestra fe va enfocada en creerle a Dios. ¿Me explico? En creerle a Dios va nuestra fe enfocada, creyendo en que esa palabra se cumplirá. Eso es certeza. La convicción es estar completamente seguro. Total y completamente seguro es de que usted va a recibir lo que usted pide. Cuando usted habla de fe, está hablando, cuando usted está mencionando con esta lengua de fe, que es una declaración, usted está convencido. Es un convencimiento total, completo. No hay duda en tu corazón, no hay duda en tu mente, no hay duda en tus emociones. No hay duda aún en aquellas personas que quieran meterte duda, no. Porque tienes toda la convicción de que va a suceder y sucederá. Por lo tanto, la fe, la certeza y la convicción es una decisión de creerle a la palabra de Dios. Escucha, cuando yo digo que tengo fe y cuando yo declaro con mi lengua, tengo esa lengua de fe, sabes, mi hermano, mi hermana, nadie nos va a hacer cambiar, porque es una decisión que yo he tomado en creer en la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen creer en la palabra de Dios, pero no la confiesan con su boca porque se sienten comprometidos. Consideran que como todavía no están viendo tal cosa que están pidiendo, no tienen esa fe, no tienen esa seguridad, esa confianza, esa certeza. Pero cuando yo le creo a la palabra de Dios y creo en lo que la Biblia me enseña, entonces mi certeza y convicción van a hacer que lo que no se ve llegue a verse. Nunca olvido, voy a contar una historia así rapidito de un pastor coreano, Choki Chok. Este coreano, cuando él empezó la iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, tiene más de 1 millón y resto de feligreses. Este hombre, cuando empezó, tenía un apartamentito pequeño donde él posaba, él vivía y solo tenía una cama. Pero en una ocasión, predicándole a la iglesia, dijo: hermanos, yo he pedido un escritorio, una silla giratoria y una bicicleta para viajar a la iglesia. Y ahí la tengo en mi casa, dijo, porque el Señor me la ha dado. Y 3 jóvenes llegaron a él y dijeron: pastor, me gustaría ver ese milagro. Me gustaría ver la bicicleta, la silla giratoria y el escritorio. Me gustaría verla. Y el pastor le dijo: claro, cuando quieran puedan ir. Y eran unos jóvenes, digámoslo como se dice típicamente, muy chispas, ¿verdad? Y le dicen al pastor: bueno, pastor, cuando termine la actividad del culto, nos vamos a ir a su casa para conocer lo que Dios le ha dado. Resulta que cuando llegan a la habitación donde el pastor vivía, en el apartamento, y ellos entran y solo ven la cama. No ven la silla giratoria, ni mucho menos estaban viendo el escritorio. Y le dijeron: hermano, pero aquí no hay nada de eso. ¿A dónde está el escritorio y a dónde está la silla giratoria y la bicicleta que usted había dicho? Y el pastor le dijo: vea, muchachos, ¿cuánto dura una señora en dar a luz? Dice: bueno, 9 meses creo. Y el pastor le dijo: bueno, pues yo estoy embarazado de una bicicleta, de una silla giratoria y de un escritorio.
todavía me falta tiempo para dar a luz a lo que yo estoy pidiendo. Eso se llama fe. Eso se llama fe, eso se llama un lenguaje de fe. Es confesar y creer en la palabra de Dios que Dios le ha dado. Y tiempo después, imagínense, ellos llegaron otra vez a la casa del pastor, a la habitación, y le dijeron, vea hermano, aquí está. Y estaba la bicicleta, estaba el escritorio y la silla giratoria. O sea, él la confesó, la declaró y la creyó primero. Él creyó que iba a recibir de lo que no se veía, se vio. Entonces eso es creerle a Dios, eso es tener fe. Tener fe, cuando hablamos de fe, es creerle a la palabra. Ahora, en Hebreos 11, en el verso 1, también la palabra de Dios nos enseña algo muy hermoso ahí en Hebreos. Vamos a leerlo para que usted también lo escuche. En Hebreos 11, verso 1. Escucha, es pues la fe, es la certeza, la seguridad, ¿te acuerdas? De lo que se espera. O sea, la fe es creer con certeza. Te lo voy a traducir así. La fe es creer con certeza de lo que tú esperas. Luego dice, la convicción, o sea, estar convencido de lo que no se ve. Ahora te voy a traducir el versículo. Dice, es la fe, acuérdese que es creer. Entonces leámoslo así. Es pues creer con certeza de lo que tú esperas, una seguridad total de lo que no se ve. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le cree a la palabra de Dios, como dice aquí, significa que usted y yo vamos a tener la oportunidad, la bendición de recibir lo que la palabra de Dios quiere que usted y yo recibamos. Ahora, ahí mismo, en Hebreos 11, pero el verso 3, dice la palabra, por la fe entendemos. Recuerde, fe es creer. Por la fe, por creer entendemos haber sido constituido, el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso se llama fe. Voy a repetirlo de nuevo, me gustó este versículo. Dice, por la fe entendemos, o sea, por el creer entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es de lo que no se ve, pero cuando usted le cree a la palabra por la fe, como dice aquí la palabra, entonces podemos entender que de lo que no se veía, Dios hace milagros, Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque la fe es una acción, actuando, creyendo en la palabra de Dios. Cuando yo tengo ese lenguaje de fe, es porque yo con mi boca estoy confesando la palabra. Estoy confesando lo que Dios quiere darme. Estoy confesando que yo le creo a Dios. Ahora bien, en Hebreos 11, el verso 7, ¿qué dice la palabra ahí mismo? 11, verso 7, dice que por la fe, por creer, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe y por el creer, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, fue heredero de la salvación que viene por fe. Eso significa justicia. Entonces la palabra nos está hablando de que Noé le creyó a Dios su advertencia desde antes que aún no se veía nada. Oiga, no se veía ni siquiera seguramente ni una sola nube en el cielo, ya que en ese lugar duraba muchos tiempos sin llover y no había nada de ríos ni mares cerca. Era una ciudad o un lugar seco, por decirlo así, y por eso la gente se burlaba de Noé y decía, mira, está loco, ¿cómo va a hacer una arca donde es prácticamente desierto?
no hay ni siquiera mares, ni ríos. Y comenzaron a burlarse de Noé, pero Noé por la fe, por el creerle a Dios, cuando fue advertido, dice la palabra misma, que aún de lo que no se veía, tuvo temor y preparó el arca en que su casa se salvase. Por eso, mi amigo, mi amiga, qué tan importante es de verdad creerle a Dios por la fe, porque la palabra misma dice que serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué dice que serás salvo tú y tu casa? Porque por medio de ti, por medio de tu persona, tu familia va a creerle a Dios, va a escuchar la palabra de Dios, va a recibir la palabra de Dios. Y cuando la reciba por medio de la fe, creyendo usted por la palabra, ellos serán salvos también, porque están escuchando el mensaje de salvación. En Hebreos 11, pero en el verso 13 dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quiénes está hablando? Dice la palabra de Dios que los discípulos y todos aquellos que murieron antes que Cristo viniera, que es lo que estamos esperando, ellos no han visto esa promesa del advenimiento de Cristo. Ellos no han visto la promesa todavía del rapto. Obviamente, ellos ya murieron. Pero conforme a la fe en lo que ellos creyeron, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, ellos murieron confesando y creyendo la palabra, creyendo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos saben y murieron creyendo en la promesa de que Cristo regresaría de nuevo. Jesús les dijo: voy a preparar morada. Y ellos creyeron esa palabra por la fe, y muchos de ellos murieron, mejor dicho, todos murieron creyendo en esa promesa que Dios les estaba dando a través de Jesucristo. Por eso, mi amiga y mi amigo, usted y yo tenemos que creer en la palabra, porque es una acción. Es una decisión de creer en la palabra, pero también es una acción, actuando y creyendo en lo que dice la palabra. En el verso 27, sí, ahí mismo, en Hebreos 11, verso 27, Hebreos 11, 27 dice: por la fe, por creer, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De quién habla? Moisés. Moisés se despojó de Egipto. Recordemos que él era un príncipe de Egipto, había sido adoptado, por decirlo de esta manera, y crecido en Egipto. Aún así, él por la fe, creyendo en Dios, dejó Egipto. Y no temiendo, dice, no teniendo miedo de la ira del rey, porque, oiga qué linda esta parte, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, usted y yo tenemos que sostenernos viendo al invisible. ¿A quién? A Cristo, que Jesús regresará, que Jesús está ahí, murió en la cruz, no lo vimos, pero lo creemos por la fe, que Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y creemos que Él pronto vendrá a este mundo a llevar su pueblo en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, como usted quiera decirlo, pero Él vendrá. Por eso debemos de hacer lo que hizo Moisés. Dice la palabra que él por la fe creyó y salió, dejó Egipto, y no teniendo miedo de la ira del rey, sino que más bien él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Viendo a cuál invisible? A Dios mismo. Cuando aquel mismo que se le presentó en una zarza ardiente es el mismo al cual comenzó él a servirle. Y usted y yo, hermano y hermana, amigo, amiga, debemos de servir a Dios y creerle por la fe, y debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos hermosos, que es una acción de creerle, es una decisión de creer en Dios. Ahora bien, andamos por fe, y cuando hablamos por fe, voy a traducir la palabra fe en creer.
Andamos por creerle a Dios y no por vista. No por lo que usted y yo podamos ver, sino porque Él nos hace creer por la fe y declaramos en lo que creemos. Por ejemplo, yo soy cristiano, evangélico. Soy primero cristiano, pues evangélico. Cristiano porque yo le creo a Dios, a Cristo mismo. Y por lo tanto, yo ando creyendo en Él. No por vista, no por lo que yo pueda ver. Hay gente que dice, pero yo no veo en esta iglesia, no se mueve nadie. En esta iglesia no cae esto, no cae fuego, no cae brillo. Como me dijo una señora una vez, yo no veo que aquí llueva oro. Porque en la iglesia donde ella estaba, supuestamente cuando oraban mucho caía oro. Imagínense, ni aun así se hacían ricos. Pero no por la vista, vivimos por fe. Y por la fe yo creo en la palabra y por la fe yo voy a recibir. ¿Me explico ahora? Por eso, usted y yo, hermana y hermano, debemos de saber que no andamos por la vista, por lo que podamos ver, sino por lo que podemos creer. Y yo le creo a Dios. En una ocasión, un joven me decía, pastor, vieras qué raro, en la iglesia yo, no sé, hoy me sentía extraño, hoy no sentí la presencia de Dios. Entonces yo le dije a él, vea mi hermano, la presencia de Dios está en este lugar. Usted el hecho que la sienta o no la sienta no quiere decir que Dios no estuviera aquí. Dios está en su corazón, Dios está en tu vida, Dios mora en tu vida. Y aunque no lo sientas, Él está ahí. Porque Dios no se mueve por emociones, sino porque lo que tú creas en Él. Dios se mueve por la fe. Si usted tiene fe, o sea, si usted cree en Él, Él se va a mover, aunque usted no sienta nada. Pero Él se va a mover porque Él se mueve por lo que tú crees. Si yo le creo a Él, Él se moverá. Hará milagros en mi vida. ¿Comprendes esa parte? La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, verso 5. Vamos a buscarlo en 2 de Corintios 5, 5. ¿Qué es lo que nos va a decir la palabra de Dios ahí? Escucha qué hermoso lo que dice las Sagradas Escrituras referente a esto. Mas el que no hizo para todo, dice, mas el que nos hizo para todo mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué le parece? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Él nos hizo para Él mismo. Usted y yo fuimos hechos para Dios. Y como Dios nos ha tomado como hijos, dice la palabra, que cuando Él nos tomó como hijos, ¿qué pasa? Que Él nos dio de las arras del Espíritu Santo. Cuando habla de las arras del Espíritu Santo, está involucrando todos los dones y talentos que podamos tener, que el Espíritu Santo nos pueda dar. Entonces, la fe hace eso. La fe hace que usted y yo, que somos creación de Dios, podamos recibir de Dios esa maravilla de su bendición. Voy a seguir leyendo. En el 5 voy a leer de nuevo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos conforme, así que vivimos confiados siempre. Siempre vamos a vivir confiados ¿en quién? En Dios. Dice que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es lógico que mientras usted y yo estemos en vida, no podemos estar en su presencia todavía. Pero luego dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso decía el apóstol Pablo a los Corintios. No andamos por vista, mis hermanos, andamos por fe. Usted y yo, dice, andamos por la fe y no por vista. No por lo que usted pueda ver, sino por lo que usted pueda creer. Pero confiamos, dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Saben, hermanos, aunque usted y yo le creemos a Dios por la fe, aunque no lo veamos, pero lo sentimos, pero también, aunque usted no lo vea, porque no nos movemos, como dice el apóstol Pablo, por vista, sino por lo que creemos. Y cuando usted cree a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso,
entonces confiamos aún más en Él. Y es cuando quisiéramos estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que seguir creyéndole a Dios, aunque no lo veamos. Pero por eso decía el apóstol Pablo, cómo deseara estar ya ausente de mi cuerpo para estar presente con el Señor. Y en el verso 9 dice, por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable a Él. Aunque estemos presentes, se refiere al cuerpo, o si estamos ausentes. Por eso el apóstol Pablo más adelante decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, cuando usted le cree a Dios y usted tiene ese lenguaje de fe en su boca, que nadie lo va a hacer cambiar de actitud o de pensamiento, nadie lo va a hacer cambiar de su decisión, usted va a ver a Cristo cara a cara el día que usted muera, o el día que Cristo venga en su rapto de la iglesia. Usted lo va a ver cara a cara, hermana, hermano, usted lo va a ver cara a cara, usted porque le ha creído a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, Dios se va a manifestar en su vida. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la fe son los ojos espirituales del creyente. Nosotros no estamos viendo físicamente, sino por la fe, por el creer. Estamos viendo, creyendo en su palabra. En Hebreos 12, en el verso 12 de Hebreos, también la palabra de Dios nos habla de algo muy bello, de lo que es creerle a Dios. En este versículo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Usted y yo, hermana y hermano, somos esa clase de gente. Tenemos que creerle a Dios y superar nuestra mente y no ser como un cojo que hay que sanarlo para que pueda caminar, sino que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes en el camino, en el creerle a Dios. Ahora bien, Hebreos 12, 1 y el verso 2, escucha lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador del creer de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando la palabra dice, qué hermoso, mi hermano, cuando la Escritura nos enseña que Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando dice consumador de la fe, es el consumidor de lo creer. Él le cree al Padre, nosotros le creemos al Hijo, y a través del Hijo llegamos al Padre. Y cuando usted le cree a Dios, usted puede confesar, usted puede decir con gozo que delante de Dios Él sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio fue sobre Él y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo lo creo. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Dios está vivo. Yo creo que el Señor se manifestará en su momento y en su tiempo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el que cree todo es posible. Por eso, mi hermano, mi hermana, recuerda que por la fe el justo vivirá. No por lo que, oiga bien, no por lo que ve, sino por lo que espera ver en lo invisible por la fe. Recuerda siempre que por la fe el justo vivirá, no por lo que ve, sino por lo que espera ver en lo invisible por el creer por la fe. Romanos, para terminar, Romanos 8, 24 y 25. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Romanos 8,
Qué hermoso, mi hermano. La palabra sí es linda. A mí me encanta leer la palabra de Dios y creerla. En Romanos 8, 24 y 25. Escucha lo que la Escritura nos enseña en estos versículos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque dice la palabra en el 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiere decir que la fe que usted y yo tenemos, esa fe nos hará salvos, porque es una esperanza que viene de Dios, es una esperanza que usted y yo estamos esperando de parte de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, el Señor quiere que usted tenga ese lenguaje de fe, que usted crea. Y repito esta frase, guárdela en su corazón, se la repito. Recuerda que por la fe el justo vivirá, no por lo que ve, sino por lo que espera ver en lo invisible, por la fe. Qué hermoso, qué bello es las Sagradas Escrituras, qué precioso es la Biblia, la palabra de Dios. Amigo y amiga, créele a Dios, recíbele en tu corazón y dile: Señor Jesús. Si quieres, puedes orar conmigo. Oremos juntos una oración cortita, pero vamos a orar. Me rindo a ti, tú peleas mis batallas, guías mi caminar, de rodillas ante ti, se abren los caminos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, a esta hora, mañana, tarde o noche, a la hora que nuestros hermanos están haciendo esta oración. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Derrama tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de vosotros. Señor, perdónanos y límpianos con tu sangre. Te recibimos como Señor y Salvador de vuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos con tu sangre. Te recibimos y te entregamos nuestra vida a ti. Y creemos por la fe. Creemos que tú vendrás pronto, Señor. Y te recibimos por la fe. Seremos salvos. Dice tu palabra que el justo por la fe vivirá, por el creer en ti. Y ayúdanos siempre a mantener esa lengua de fe. En el nombre de Jesús, que nos ayude a mantener nuestro lenguaje de fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Damos gracias a Dios, mi amigo, mi amiga, por este privilegio que el Señor nos ha dado de compartir una vez más la palabra de Dios. Te recordamos que todos los sábados a las 9:30, en punto 9:30, estaremos siempre compartiendo la palabra de Dios en su programa Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios Eterno. Te saluda el Pastor Funes, que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo, y nos estaremos escuchando el próximo sábado una vez más. Por favor, cuando ya te metas a este programa, ponnos ahí un comentario como en qué te ha bendecido estos temas, y por favor comparte con otros que también lo necesitan antes que Cristo venga. Que Dios te bendiga y la gloria de Dios sea contigo, y nos despedimos igualmente con una alabanza de victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo y tu familia en el nombre de Cristo. Amén y amén. El Dios
Kutsa Buznana. Osmar Matías. ¿Habla español? Sí, ¿Puedo pasar? pase, Sí, gracias. siéntese. Gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme en su casa. Yo creo que se van a abrir los cielos de parte de Dios para esta tierra. Pero lo primero que quiere es sanar los corazones de las personas y toda la ciudad, que le puedan entregar su corazón a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señores de Señores. Oh, man. Redimido y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala. ¿Quién? Miel San Marcos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales, rompe Señor las compuertas celestiales. Sí, hay tanta necesidad que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad. Lo que viene de arriba es perfecto y pleno. Si viene de lo alto tiene que ser bueno. Maná para el hambriento, agua para el sediento. Señor, en este momento abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia. Muestra tu gloria en este lugar. Abre los con poder haz descender, que tu orden se puede establecer. Cuando tu río comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder. Estamos super, hiper, mega expectantes a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo antes de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Queremos vivir esa experiencia que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los cielos, así como dice tu palabra, Señor, que destilen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llover justicia, que brote la salvación en la tierra y que crezca en ella tu justicia. Te pedimos, Señor, ábrelo.